Bienvenidos a todos los estudiantes del octavo básico secciones A y B. El día de hoy en este video vamos a estar trabajando la división de números enteros. Bien, lo primero entonces que vamos a hacer es recordar el contenido que corresponde a la división de números enteros. En la división de números enteros se cumple la misma regla que hemos utilizado anteriormente en la multiplicación. Solo debemos hacer dos cosas. La primera es resolver la división y al final colocar el signo que corresponde a esa división. Para los que no recuerdan, esa regla de los signos la tenemos acá en la siguiente imagen. ¿Qué nos dice la imagen? Dice, si tengo la división de dos números positivos, el resultado va a ser positivo. Si tengo la división de dos números negativos, el resultado también es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la división de números, con signos iguales siempre va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa si los signos son diferentes? Si los signos son diferentes es cuando tenemos una división de un número positivo con un número negativo, o la división de un número negativo con un número positivo. En ambos casos, como estoy dividiendo dos números con signos distintos, el resultado va a ser negativo. Vamos a verlo en los ejemplos. Tenemos la división de 48 dividido en menos 6. Los pasos que vamos a seguir para todos los ejemplos de división van a ser los siguientes. Primero, vamos a resolver la división sin signo. Y el segundo paso, como dijimos anteriormente, es colocar el signo, utilizando la imagen que les expliqué anteriormente, para que nos vayamos acostumbrando a esta regla de los signos. Entonces, dividimos 48 entre 6 y el resultado es 8. ¿Por qué? Porque 6 multiplicado por 8 me da como resultado 48. Ahora, ¿qué signo le voy a colocar? Como 48 es positivo, por no tener ningún signo, y el siguiente número, que es menos 6, es de signo negativo, tengo la división de un número positivo con un número negativo, es decir, tienen diferentes signos. Por tener diferentes signos, el resultado es negativo. Por lo tanto, el resultado de la división, en este caso, va a ser negativo 8. Y allí hemos resuelto el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Ahora nos toca dividir a menos 63 dividido en menos 7. Resolvemos primero la división, es decir, pensamos en un número de la tabla del 7 que multiplicado por él me dé 63 y ese número va a ser 9. Debo colocar ahora el signo, pero ¿qué pasa? En este caso la división es de dos números negativos. Me voy a la imagen. Cuando yo divido dos números negativos, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, no coloqué el signo. ¿Por qué no coloqué el signo? Porque por ser signo positivo, decimos que los números que no tienen signo se sobreentiende que son positivos. Ahora sí vamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tengo la división de menos 40 dividido entre 8. Es decir, tengo un número negativo dividido entre un número positivo. Primero resuelvo la división. 40 dividido en 8. ¿Qué número multiplicado por 8 me dará 40? El número que multiplicado por 8 me da 40 es el número 5. ¿Por qué? Porque 5 por 8 es 40. Ahora vamos a colocar el signo. Habíamos dicho que teníamos la división de un número negativo con un número positivo. Me voy a la tablita, un número negativo con un número positivo, como tienen diferentes signos, el resultado es negativo. Y ahí tenemos el resultado de nuestra tercera división. Vamos a la cuarta, el ejemplo más fácil. Cuando tengo dos números positivos, es lo que acostumbradamente hacíamos. Dividimos 30 dividido en 5, es decir, busco un número de la tabla del 5 que multiplicado por él me dé 30 o se acerque. Ese número es el 6. Como ambos números son positivos, el resultado también me da positivo. Recordemos que cuando el signo no está es porque se supone que es positivo. Espero que les haya quedado bastante más claro estos 4 ejemplos de la división de los números enteros. Vamos ahora con la representación en la recta numérica.
Bien, vamos a hacer entonces la división en la recta numérica. La operación que vamos a representar en la recta numérica es menos 12 dividido en 3. Como ya nosotros aprendimos a dividir los números, podemos saber que el resultado de esto es menos 4. ¿Por qué? Porque tengo a menos 12 dividido en 3, pienso en un número de la tabla del 3 que me dé 12, ese número es 4, porque 4 por 3 es 12, y para colocar el signo, lo que hago es que identifico los signos de los números que se están dividiendo. Como tengo negativo 12 dividido entre positivo 3, tengo un número negativo dividido entre uno positivo, el resultado va a ser negativo. Ahora, ¿cómo representamos en la recta numérica? Para representar en la recta numérica tenemos que primero saber qué indica cada aspecto de la división, comenzando con el menos 12. El menos 12 nos indica el segmento a dividir en la recta numérica. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer paso que vamos a hacer es dibujar en la recta numérica una flecha que parta desde el 0 y que llegue hasta el menos 12. Veamos, tengo la recta numérica, como estoy trabajando con números negativos, tengo acá el 0, a la izquierda del 0 coloco el menos 12 y hago la flecha desde el 0 hasta el menos 12. Este es el segmento que se va a dividir. Menos 12 es el segmento que se va a dividir. Ahora, ¿qué nos indicará el 3? El 3 indica la cantidad de partes en que se dividió el segmento. ¿Cuál segmento? Este rojo que tengo acá, esta flechita que tengo acá. Toda esta recta numérica del 0 al menos 12 se va a dividir en 3 partes. Ahora, ¿cómo hacemos esas 3 partes? Veamos el segundo paso. Dividir la flecha en 3 partes iguales. Como ya sabemos que el resultado de la división es menos 4, sabemos entonces que cada segmento va a ser de menos 4 espacios. Por lo tanto, entonces, cuando yo divido la flecha, en 3 partes iguales, entonces tenemos que la primera flecha va a ir del 0 al menos 4, la siguiente flecha va a ir de menos 4 al menos 8 y la siguiente flecha va a ir del menos 8 al menos 12. Es decir, cada flecha, cada segmento va a tener 4 espacios en el lado de los negativos. Por lo tanto, solo me queda recordar que el menos 4 indica el tamaño de cada segmento. Es decir, cada segmento, como les dije, va a tener 4 espacios, va a ir de 4 en 4. ¿Pero qué indica el negativo? El negativo simplemente indica que los 4 espacios van a ir hacia el lado de los negativos. Bien, vamos ahora a la última parte de la práctica de este video. En esta práctica lo que vamos a hacer es indicar qué división se ha representado. Es decir, tenemos el caso contrario de lo que acabamos de hacer. Acá ya tenemos la recta numérica que ya está representada, que ya está lista y solamente debemos decir qué división se representó acá. Para eso lo primero que vamos a hacer es colocar las indicaciones de que esto es una división, es decir, los dos valores que se van a dividir y luego colocar el resultado. Colocamos el símbolo de operatoria de división porque obviamente aquí se representó una división, nos lo están diciendo en la indicación. Ahora, lo primero que entonces vamos a colocar o a observar es qué segmento se dividió acá. El segmento que se dividió es un segmento que va desde el 0 hasta el menos 24. Allí es donde termina la representación. Por lo tanto, el número al que se dividió es al menos 24. El número final que aparece en la representación de acá. Lo indica la flechita. Fíjense hacia dónde va la flecha. Bien. Ahora tenemos que decir en cuántas partes se dividió menos 24. Acá es más sencillo. Simplemente voy a contar los segmentos en los que se dividió. Tengo los segmentos, entonces cuento un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos. Por lo tanto, el menos 24 se dividió en 4 segmentos. Y finalmente, me falta simplemente indicar cuál fue el resultado de la división. Y el resultado de la división lo puedo encontrar como el tamaño del primer segmento. El primer segmento comienza en 0, termina en menos 6, por lo tanto ese es el resultado de nuestra división. También lo puedo comprobar resolviendo.
24 dividido en 4 es 6 y como tengo la división de un número negativo con un número positivo, el resultado es negativo porque acá tuve signos diferentes. Espero que este video les ayude y que puedan resolver las dudas de su práctica independiente y que puedan entregarla en el tiempo correspondiente. Que esté bien, chicos, un abrazo. Recuerden siempre lavarse las manos y cuidarse, quedarse en casa. Que estén bien, chao.